tradicional la definición de ceguera, encontrarán que se refiere a la pérdida del sentido de la vista. Sin embargo, se reconoce que la pérdida se entiende en distintos niveles, que va desde la confusión de imágenes hasta la pérdida completa. Y cierto que al igual que cualesquiera de los otros sentidos, la visión es importante. Pero vamos a aclarar en el estudio de hoy que es mucho más importante no perder la sensatez de nuestros actos. Prueba de ello es que nuestro Señor reprochó la actitud de algunos que se suponía tenían visión, pero Jesús les dijo: son ciegos, guiando otros ciegos. Y no estaba hablando desde luego de la visión de forma literal, sino que de forma metafórica estaba diciendo: no discrimino la capacidad del sentido de la vista, más bien reprocho y severamente la necedad que el hombre tiene, que aún pudiendo ver, se comportan como si no tuvieran dicho sentido. Quizá es por ello que surgen distintos refranes, entre otros el más conocido: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es que no es que perdió la vista de forma literal, es que perdió la sensatez. Y debo acotar algo extra. No voy a establecer una doctrina porque, además de que la Biblia no lo cita como tal, no tengo un estudio que me dé parámetros matemáticos para aseverarlo. Pero puedo decir que conozco no pocos que han perdido parcial o totalmente alguno de sus sentidos o capacidades acostumbradas. Y estas personas se enfrentan a la adversidad con una actitud de lucha y poniendo su fe en Jesucristo. Y estas personas desarrollan y destacan cualesquiera otras áreas al punto de que esa supuesta desventaja por estar perdiendo parcial o totalmente uno de sus sentidos ni siquiera parece notarse, porque destacan de tal forma en otras áreas que esa desventaja parece ser muy poca, versus aquellos que se suponen tienen todas sus capacidades o sus sentidos como se esperaría, pero con una insensatez terrible. En la historia de hoy verán cómo el ejército sirio, al igual que uno de los estudiantes de Eliseo, habían perdido no la visión, sino la sensatez de sus actos. En cuanto al ejército sirio, había perdido la sensatez por sacar a Dios de sus vidas. En cuanto a Eliseo, porque el discípulo de Eliseo se había distanciado un poco de su llamado espiritual. Pero en fin, en uno u otro caso vamos a poder identificarnos, y quiera Dios que no repitamos la historia. Nuestro sermón de hoy: recuperando la sensatez. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 6, y vamos hasta el verso 8. No se pongan de pie. Capítulo 6, segundo libro de Reyes, vamos hasta el verso 8. ¿Listas sus Biblias? Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Hasta ahí leamos y oremos. Señor, por favor hable a nuestras vidas y ruego su bendición y que añada
a este estudio sabiduría en nuestros corazones. En su nombre, amén. Piense en los adversarios. El ejército de Siria por un lado y la nación hebrea en el otro extremo. El rey de Siria estaba furioso. Sus incursiones militares en contra de la nación hebrea fracasaban una y otra vez. Todo apuntaba que un espía estaba entre sus filas, y cada vez que se movían, estos podían advertirlo y entonces se anticipaban. Sediento de la sangre del supuesto traidor, empezó la búsqueda. Pero de inmediato sus siervos le informaron, sus soldados le dijeron: Señor, no es asunto de un espía o un traidor, es asunto de un profeta. Todos lo saben en la nación hebrea, lo gritan, no es un secreto a voces. El rey dice: ¿de qué están hablando? Sí, es que ese es un hombre con la unción de Dios, y Dios está protegiendo al pueblo de Israel. Cada vez que usted dice un plan, este hombre recibe la visión, les advierte y entonces nos aventajan. Creyendo este insensato rey que se puede pelear contra Dios, envió casi a un ejército en contra de un solo hombre. Vaya ironía. Las noticias llegaron con rapidez hasta Eliseo, y desde luego también la marcha de este ejército, tanto que al amanecer el discípulo de Eliseo pudo ver cómo el ejército estaba apostado por un solo hombre, y asustado llegó al profeta diciéndole: Señor mío, ¿qué haremos? La respuesta de Eliseo fue: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces el estudiante empezó a ver para todas partes buscando al ejército hebreo. Creyó que Eliseo se refería a que habían soldados israelitas que habían venido a protegerlo, y asustado dice: yo no veo nada. Entonces Eliseo oró a Dios para que le abriera la vista. Él veía, pero no con ojos espirituales. Entonces Eliseo le pidió a Dios que éste tuviera una visión espiritual, y cuando Dios le respondió, el estudiante estaba boquiabierto, estaba tan emocionado. Dice que vio muchos querubines como un ejército del cielo, que montaban caballos y sobre carros de fuego. Eso es lo que él percibió, no de forma literal. Simple y sencillamente, ángeles estaban en el monte custodiando al profeta de Dios. Pero hubo un poco más. Cuando el ejército se acercó, el ejército sirio, una vez más Eliseo clamó a Dios, y sé que ustedes como yo estaríamos esperando que estos querubines desenvainaran sus espadas, o que fuego cayera del cielo, algo como eso, que se abriera la tierra en dos. Mas nada de eso sucedió. Lo que Eliseo pidió es que estos fueran cegados, o dicho de otra forma, que perdieran la sensatez. Si usted revisa, que espero que lo haga 2 veces en casa la historia, corroborará que ellos no quedaron sin visión alguna, porque Eliseo les dijo: síganme, yo voy a guiarles donde está el profeta que ustedes persiguen. Entonces estos tenían la oportunidad de ver al profeta y de seguirlo. Estoy diciendo, lo que Eliseo pidió es que perdieran aún más la sensatez de lo que ya la habían perdido. Gracias, hermano Rafael.
Jovencitos, los 4, debemos de tener el estudio por ustedes. ¿Qué hacemos? Ya les pidieron. Les pidió al Señor no que dejasen de ver, sino que estos perdieron la sensatez completa. Estaban siguiendo al profeta, sí podían verlo, pero no podían entender lo que estaba sucediendo. Escuche esto, el profeta les llevó al campamento de la nación hebrea. Dicho de otra forma, los enfrentó a la muerte, cara a cara. El de la nación hebrea, el rey, le preguntó al profeta: ¿qué hacemos? ¿Los matamos? No, dijo Eliseo. Preparen comida, háganles una fiesta, perdónenles y que regresen. Más tarde en sus casas ustedes reparan un poquito más los detalles de esto. Por hoy debo hacer 2 o 3 preguntas a mi propia vida y quizás ustedes deben incluirse conmigo en hacer esas preguntas. Pelear contra Dios. Qué insensatez la de este rey. ¿Cómo puede un hombre o una mujer perder tanto el sentido, la sensatez, el juicio de creer que puede pelear contra Dios como estos sirios lo hicieron? Ya le habían advertido, mire, no es Eliseo, no es los hebreos, es el Dios de ellos. Y en represión, en represalia, se enfada contra Eliseo y cree que quitándole la vida a Eliseo, pues entonces él va a resolver el asunto. Oiga, rey sirio, usted es tan necio que no se da cuenta que lo que Dios está haciendo es dándole la oportunidad de arrepentirse. Al igual que ese rey, hay muchas personas hoy día que muestran tan grande insensatez, arremeten contra las iglesias o contra los predicadores, como si fueran las iglesias u organizaciones religiosas de cualquier índole, iglesia o ministerio o llámele como quiera, o sus líderes, pastores, como quiera llamarles. La gente arremete contra ellos como si el problema es contra ellos. Y mire, yo no me estoy quejando y tampoco estoy acostumbrado, lo confieso, pero después de 20 años debería haberme acostumbrado. Hay tantas personas que se enfadan con los que predicamos y cada vez que decimos algo que va en contra de sus vidas, del estilo de vida que llevan, se enfadan contra nosotros. Estoy diciendo que si alguien tiene negocios ilícitos y a mí se me ocurre decirlo, piensan que lo dije por ellos. Si están vendiendo alcohol en sus negocios, piensan que a mí se me ocurre mencionar la maldición. Yo no la escribí. Si hablo en contra del adulterio, si hablo en contra de las mujeres que viven como amantes, si hablo en contra de los que roban, y cada cosa que un predicador dice o una organización representa, yo no entiendo por qué la gente pierde la sensatez y arremeten contra esa organización o contra ese mortal que simplemente está repitiendo lo que aquí ya está. De hecho, si cualesquiera que se enfadan dijeran, es que este predicador se inventó eso, él se ha inventado lo de que es pecado vender alcohol, razón tendrían de estar molestos. O si dijeran, es que esa iglesia se ha inventado que el hombre debe ser fiel a su esposa y debe tener una sola mujer,
y él se inventa tantas cosas. Bueno, enfádense finalmente si quieren con la Biblia. Pero les recuerdo, eso es perder la sensatez. Porque eso es querer pelear contra Dios. ¿No será más bien que esas personas lo único que quieren es justificar su estilo de vida? Y por eso buscan iglesias, organizaciones o líderes que no hablen de estas cosas. Porque llegar cada semana y escuchar lo mismo, cuando yo no estoy dispuesto a hacer ningún cambio, parece que no es cómodo para los que han perdido la sensatez. Como este rey sirio. Voy a seguir citando ejemplos. Es lo mismo con aquellos que semana tras semana vienen y no han querido recibir a Jesús como su Señor. Es lo mismo que sucede con los que no quieren bautizarse, con los que no quieren involucrarse y servir al Señor. Y yo les pregunto, ¿contra quién están peleando? ¿Cuándo inventaron vuestro propio evangelio? ¿De qué cree que les sirve el evangelio a medias que intenta llevar? Porque si usted es una persona que de vez en cuando viene, que de vez en cuando lee la Biblia, que de vez en cuando memoriza un verso, que de vez en cuando le sirve a alguien, llámele como quiera eso, pero no le llame vida cristiana. Y no se enfade conmigo. Si quiere, hágalo. Y yo todavía no me acostumbro a eso, pero pierde su tiempo. Mi deber es seguirlo diciendo. Y no es que a mí me plazca incomodarle a usted, porque algunas de las cosas que digo me agreden a mí. Y es también la exhortación de parte de Dios a mi vida diciendo, ¿y usted cuándo va a cambiar, predicador? Bueno, eso es lo que sucedía con estos. Tenían vista, pero parece que no les servía de nada. Como algunos de nosotros que parece que tenemos muy buena visión, llegaron a los 40, 50 o más años, no necesitan lentes, pero siguen yendo a la misma casa que no deben ir. No es porque no ven con los ojos, es porque no ven ni con la cabeza ni con el corazón. No tienen sensatez. Siguen frecuentando a esa persona. Siguen haciendo esos negocios. Siguen desatendiendo el llamado de Dios. ¿Cómo es que no se le ocurre a este rey ir donde el profeta y decirle, mire, ¿y cuál es el problema? Pues ¿no habrá alguna forma que ese Dios suyo yo me pueda canjear un favor con él para que esté de mi lado y no de estos? ¿No se le ocurre a usted algo como eso? Bueno, en honor a ello, me paso al siguiente personaje de la historia. Hablé de los sirios, ahora voy a hablar del cristiano. Estos eran inconversos, pero ahora refirámonos al estudiante para profeta, el criado de Eliseo. ¿Cómo es que está lleno de miedo, con total fatalismo? Sus rodillas golpean una contra la otra. Sé que algunos de ustedes me van a decir, pues si es que una cosa es que este tuviera la doble unción de Elías y es que este fuera estudiante. De acuerdo con eso, pero a esta altura este estudiante ya había visto cómo Dios obraba a través de Eliseo. Alguna fe debió adquirir, alguna confianza. Pienso que al menos debió haber. Y ahora, ¿qué se le ocurre, Eliseo? ¿Qué milagro va a obrar Dios a través de usted? Entonces, la pregunta clave de este segundo personaje que se aplica a algunos cristianos que estamos aquí es, ¿y por qué este no es capaz de tener la visión espiritual que Eliseo sí tiene? No me responda,
porque el otro tenía doble porción. Todos estaban siendo instruidos, así es que repito la pregunta, ¿por qué este no es capaz de tener la visión espiritual que Eliseo tenía? A ver, ayúdenme y sugieran. Uno a la vez. A ver, hermano. ¿Por qué? Y yo sé que me dirá, todos somos humanos y todos solemos flaquear de vez en cuando, pero ¿por qué? ¿Por qué los cristianos flaquean? Y en este caso puntual, ¿por qué este no era capaz de ver si Eliseo no le pide a Dios? Más nadie. Sí, César. Grítalo por favor, porque tal vez no te oyeron. Lo dijo, pero vamos a cambiar palabras para que quede más claro. La entrega de Eliseo a Dios no era la misma entrega del estudiante al Señor. ¿Qué está hablando, predicador? Eliseo era un hombre de oración, era un hombre de lectura, era un hombre de servicio. Eso lo hacía crecer espiritualmente. Este dependía de los milagros que Dios hacía en Eliseo. Entonces, ¿cómo iba a tener visión espiritual? Y eso es lo que sucede con muchos cristianos de hoy día. Dependen de la vida espiritual de alguien que ha crecido cercano a ellos, porque ellos apenas han crecido. Puntualmente, dice alguien, mire, es que si no fuera por las oraciones de mi mamá y de mi papá, yo no dudo que sean personas de oración y personas piadosas, pero es el colmo que usted siga dependiendo de las oraciones de ellos. ¿Por qué no se vuelve usted una persona de oración? ¿Por qué es que no sabe Biblia? Porque no la memoriza, no la estudia. Hay algunos de ustedes que tienen desde que nacieron en el Evangelio y no conocían esta historia. Y se estarán preguntando, ¿y cómo es que yo pasé eso por alto? Si la verdad es que hay un montón de libros que usted ha pasado por alto de la Biblia. Si apenas sabe el Salmo 23. ¿Cómo entonces iba a crecer? ¿Cómo iba a tener esa visión espiritual si no ha fortalecido su espíritu? De hecho, atienda esto. Si yo les pregunto los puntos de este sermón a las 9:30 de la noche y les llamo, les pregunto ahora mismo, ¿me los van a dar? ¿Renato? ¿Sí? De veras, deme ahorita los puntos. Ajá, comenzamos con los sirios. ¿Y por qué le está costando tanto? Dijo, porque no tengo la capacidad o la mente fotográfica para poderlo todo en orden y recordarlo cuando usted me lo pregunta. No lo dudo, no lo dudo. Pero es que si es al revés y usted me llama a mí y me dice, pastor, deme los puntos ahorita de su sermón, le aseguro que igual que usted hubiera vacilado. Y yo lo escribí y lo prediqué y oré. Y entonces pues, pastor, porque no soy máquina y no tenemos esa capacidad inmediata de que las cosas las ponemos en orden. Por eso hay que memorizarlas. Por eso es que hay que ir a casa y repasar este estudio y leer el capítulo completo.
Por eso es que hay que venir al estudio bíblico y de vez en cuando anotar los puntos principales que me atañen. Y debo repasarlos, porque eso me da visión espiritual. ¿Y cómo la va a tener si me oyó apenas 35 minutos? Y algunos tienen problemas de trabajo, de casa, de dinero. Están cansados. Su mente no está al 100%. ¿Recuerdan cuando éramos muy jóvenes e íbamos al colegio, a la escuela, y en la mañana empezábamos a recibir las clases? Era mucho más fácil asimilarlas. ¿Saben por qué? Porque nuestro cerebro iba descansado. Pero a esta altura muchos de ustedes, empezando por mí, de descanso es muy poco, a no ser el eterno que pronto viene. Necesitamos más ejercicio, necesitamos más atención, necesitamos más oración, más estudio, necesitamos más involucramiento. De lo contrario no tendremos visión. Y seremos tan timoratos como este, porque no estamos dispuestos a pagar esa curva de aprendizaje que cuesta más cuando somos adultos. La pregunta es si usted o yo estamos dispuestos a hacer ese cambio y entonces recuperar y adquirir, los que nunca la tuvimos, esa visión espiritual. ¿Saben por qué algunos no somos capaces de ver lo que está frente a nuestras narices? Por esto. Ya somos cristianos. Pero la chica pone sus ojos en un hombre que no le conviene. Y yo sé que la mamá, la tía, la abuela, hasta el chucho de la casa le está ladrando a ese hombre. Ella es la única que no lo ve. Y como algunos están riendo con más ímpetu y diciendo, te hablan. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿y cómo es que no es capaz de ver lo que todos están viendo? Porque usted no hace nada de esto. De hecho, le cae mal que yo diga ese tema. No va a su casa a leer el pasaje bíblico que atañe a su problema. No dobla sus rodillas y le dice al Señor, por favor, obra en mi corazón. Ábreme los ojos para que yo sea capaz de ver tu voluntad. No, en lugar de eso se enfadan, arremeten, dicen que no quieren más nada con el Señor, que no quieren más nada con la iglesia. Bueno, pues váyase con el rey de Siria. Sin embargo, creo que hay 1, 2 o 3 de ustedes conmigo que estamos diciendo, bueno, ya entendí que por eso no tengo una buena visión espiritual, ya entendí por qué no me alimento, pero ¿y cómo consigo esto? Les voy a explicar un poco más. La historia cuenta que Eliseo les perdonó la vida. Y si usted pregunta, ¿y por qué en otras historias Dios no da la orden de que les perdonen la vida? Y a esto sí, simple, porque Dios conoce el corazón de esos pueblos. Y Dios sabía que este rey y los que en ese momento estaban en el gobierno eran hombres que iban a ser sensibles a su voz. Y que después de un acto tan sobrenatural como este, ellos iban a vivir en paz. Encontrará en su casa que vivieron en paz con los hebreos, no regresaron más a esos problemas. Si usted me pregunta, yo creo que si la historia registrara más, encontraríamos su cambio hacia el Señor. En honor a ello, Dios les perdona. Y eso es precisamente el tema principal del Evangelio de Jesús. Que cuando un hombre o una mujer pide perdón y lo hace con un corazón sensible y genuino,
Por supuesto que Dios va a perdonarnos, porque la Biblia dice que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Pero hay que preguntar, ¿en realidad usted ha pedido perdón? Y por favor, no se le ocurra ese perdón que algunos dicen: mira, discúlpame, pero te voy a decir, usted no está arrepentido. Perdóneme, pero cada vez que usted dice disculpa o pero, después de disculpa o perdón, usted le suma la palabra pero, significa que usted no está pidiendo perdón. Usted simple y sencillamente es una persona sin mayor educación, que lo que quiere es ponerle más leña al fuego. Entonces, si lo que quiere es ponerle más leña, ¿por qué dice discúlpeme? Diga: yo aquí estoy para seguir y hacer esto una fogata. No que perdone, pero. Eso es avivar el fuego. Cuando una persona realmente está arrepentida, cuando una persona pide perdón o disculpas con sinceridad, es una persona que está avergonzada. No está poniendo condiciones. Está con su cerviz baja. Está buscando compensar el daño. Está tratando de recuperar la gracia de la persona a la que ofendió. Ese es un sentimiento genuino. Y si quiere un ejemplo bíblico, el mejor de todos, yo diría: los dos ladrones en la cruz. Uno de ellos, los dos eran ladrones, los dos eran malos, los dos eran un problema para la sociedad. Pero uno de ellos pidió perdón con todo su corazón. Y prueba de ello es que confiesa a Jesús. El otro, todo lo contrario. Solo le hizo falta decirle: por culpa tuya nos tienen aquí crucificados. Solo eso le hizo falta. Si vos hubieras hecho un milagro y la pobreza no existiera, yo tampoco sería ladrón. Solo eso. Yo creo que eso lo pensó, pero no lo pusieron. Jesús perdonó al que se arrepintió de corazón y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque fue un sentimiento genuino y mostró con sus palabras la vergüenza de sus actos. Ahora la pregunta es para usted y para mí. En realidad, Jesús nunca mereció estar en esa cruz y todos lo sabemos. Los que debimos haber estado fue usted y yo, por una u otra causa. Así es que ahora usted responda en su propia vida cuál actitud va a tomar: del que se arrepintió o del que decidió, como el rey sirio, perder la sensatez. Nuestro estudio de hoy era: hay que recuperarla, no la visión, la sensatez de nuestra vida. Pero eso es algo que usted decide. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos ministras a través de ella. Te ruego, tu Espíritu haya obrado y hablado a nuestros corazones y que recuperemos esa visión que seguimos perdiendo, y que haya pasión por buscar tu voluntad en la Escritura, en la oración. Y Señor, si hay alguien sin Jesús, por favor toca su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, rostros inclinados u ojos cerrados. Si usted nunca antes abrió su corazón a Jesús, usted tiene visión, pero su corazón ha estado en ceguera espiritual. Y yo no le invito a que se vuelva religioso, que venga al frente, que le aplaudan. Es entre Dios y usted. La invitación es a que abra su corazón a Jesús. Y si alguien esta noche dice: sí, yo quiero hacerlo, donde está, le invito a que levante su mano en señal y que me deje orar por usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche? Alguien que levanta su mano y viene a Jesús.
Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos fin de semana, no olvide, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, sigan, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano Alex, me regala un minuto, por favor.